Pasemos a la segunda sección. Vamos a hablar de las expansiones en el orden correcto. Y además comenzaremos con Javier, que vamos a hablar en este caso ahora de posadas y catedrales. Javi, comienzas tú para hacer la presentación y voy dando un turno de palabra para que cada uno pues exponga alguna cosa más relacionada con esa presentación que hayas hecho, y después hacemos un segundo turno donde ya pues vamos a explicar cada uno lo que pensamos sobre esas expansiones y los pros y los contras, ¿de acuerdo? Perfecto. De acuerdo, pues pasamos a posadas y catedrales. Bueno, pues en la primera expansión que nos encontramos, posadas y catedrales, de componentes, vamos a encontrarnos 18 losetas nuevas. Importante porque estas 18 losetas lo que van a hacer va a ser suplir esas faltas o esos espacios que nos quedaban con el juego básico. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, el monasterio con un camino que lo atraviesa. Nos vamos a encontrar el conocido Tuborcio con un camino atravesado. ¿Qué más nos podemos encontrar? La ciudad, es decir, el doble divorcio, ciudades en C en cada una de las esquinas, y además las losetas de posada y de catedrales, que luego las explicamos. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con un nuevo meeple, el gordote, que la funcionalidad es un meeple normal y corriente, pero que en el caso de empate, digamos que nos va a contar doble. Es simplemente deshacer desempates, o sea, deshacer empates. Como os he comentado, también nos vamos a encontrar posadas y catedrales, como bien dice el nombre de la expansión. ¿Qué quiere decir esto? Nos van a añadir 6 losetas, si no me equivoco, de posadas, es decir, vamos a tener caminos con el dibujito de una posada junto con un lago, que lo que va a hacer va a ser cambiar el efecto totalmente de lo que son los caminos, tanto al final de la partida como durante la partida. Es decir, cuando finalizamos un camino en el que nosotros tenemos una o más posadas o lagos, como mejor se vea, ese camino va a puntuar 2 puntos en vez de 1, como estamos acostumbrados a ver. Pero en caso de ese camino no estar cerrado, el meeple va a ser totalmente, el queco va a ser totalmente inútil, porque no se va a puntuar nada. Por otro lado, también vamos a tener las catedrales, que si no me equivoco vienen 2, que es pues el típico centro de ciudad con las cuatro paredes de ciudad, pero en vez de tener una ciudad vamos a tener una catedral bien chula. Y lo que va a hacer es, al igual que el camino con la posada va a dar un puntito más al camino, pues la catedral va a dar un puntito más a la ciudad que esté cerrada, tanto a la ciudad como a los escudos que nos encontremos en esa ciudad. Es decir, si la conseguimos cerrar va a ser 3 por cada loseta y 3 por cada escudo. Y al igual que con la posada, si no logramos cerrar esa ciudad, ese meeple no va a servir para nada porque va a puntuar 0. Y yo creo que esto es así un resumen de lo que la expansión nos trae. Un poquito más lo más importante, y no sé si alguno de mis compañeros me rectificará si me he dejado algo, que puede ser. Samuel. Bueno, en principio yo creo que lo que has comentado es el reglamento en sí. Simplemente decir que el tema del Big Meeple, como se le suele llamar al Meeple grande, bueno, cuenta como 2, es decir, si tú tienes, por ejemplo, en una ciudad o en un camino un Meeple grande de estos, un Big Meeple, y de alguna forma se conecta, por ejemplo, con otro jugador que tiene un Meeple normal, el Big Meeple contaría como 2, pero, es decir, contaría como 2 solamente. Si por casualidades o durante una partida resulta que un jugador tiene 3 o 4 meeples y el otro solo tiene el Big Meeple, le contaría 2 meeples, y el otro que tiene 3, por ejemplo, pues valdría 3, es decir, se llevaría el jugador que tiene 3 meeples en la estructura, o sea,
la construcción, el camino o la ciudad. Héctor. Sí, yo ahí en principio lo que, a modo de valoración, digamos, un poco de la expansión, a mí lo que sobre todo el tema es el que ya vemos aquí cómo cambia un poco el juego con el bonus malus. Me refiero, una catedral, una posada te da un punto extra por loseta, pero sin embargo si no lo consigues cerrar, 0. Entonces es un poco como esos mecanismos de o lo haces en el momento adecuado y haces la acción correcta, o te puede penalizar esa misma acción. Entonces pues esto sobre todo yo creo que lo veremos más cuando veamos temas de táctica, pero eso es bastante divertido de verlo y evaluarlo. Luego, aquí para los amantes de las losetas también estaba mirando un poco la distribución y tenemos un dorito con camino que sale de la ciudad y termina en un borde, ¿vale? Y luego tienes la tapa con un camino, o sea que esta expansión te ayuda a cerrar, por ejemplo, boquetes o te ayuda a salir de bloqueos donde tengas 2 lados de camino, una carretera y un campo. Tienes los 2 doritos. Sin embargo, no tienes todas las tapas con camino hacia un lado y hacia otro, solamente hacia enfrente. Sí, lo que yo entiendo como bloqueos puros, que son los que en el juego base, por ejemplo, pues son huecos que quedan sin poder rellenarse porque básicamente no existe esa loseta. Pues en el caso de posadas y catedrales existe esa loseta que falta para cubrir esos huecos, que a diferencia de los bloqueos relativos, desde la nomenclatura que yo mismo le doy, no sé si existirá, pero pienso que no, que son aquellos que, bueno, que durante el juego pues salen las losetas determinadas y ahora tú haces un hueco para el oponente para bloquearle un meeple. No porque el hueco no se pueda completar, sino porque realmente esas losetas que lo cubrían ya han salido. En caso de posadas y catedrales, lo que hace es cubrir huecos que no se pueden rellenar en el juego base. O sea, los bloqueos puros dejan de existir con posadas y catedrales. No sé si queda algún hueco que no cubra esta expansión. Sí, quedan huecos. Ajá. O sea, te tapan los huecos con doritos. Te falta, por ejemplo, por cerrar con esta expansión lo que sería una tapa con camino hacia la derecha y hacia la izquierda, por ejemplo. Sí, porque la tapa con el camino es recta hacia abajo. O sea, sí, sería... Te falta lo de los otros lados. Claro, sería City Field, Road Field. El que cubre esta expansión. Bueno, sí. Sin adentrarnos mucho más, voy a facilitaros la palabra de nuevo, pero para que habléis de vuestra experiencia sobre esta expansión en concreto y bueno, lo que queráis comentar. Si queréis lo hacemos en el mismo orden que siga, por ejemplo, Javi, pero si queréis comentar alguna cosa, vais levantando la manita, ¿vale? Javi. Sí, yo más que nada lo que ha dicho, no sé si ha sido Héctor o Samuel, te mete ese puntito estratégico que hace que no digas me meto en el camino y ya lo cerraré. No, me meto porque a lo mejor no lo cierro en caso de tener la posada. Y yo creo que eso está muy bien para la toma de decisiones. Sobre todo eso es lo que más... Y aparte de lo que habéis comentado de que tapa casi todos los huecos existentes. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Nada, pues haciendo un resumen. Sí. Bueno, sí. Yo diría que a nivel de bloqueos y sin entrar mucho en estrategia, sí que es cierto que hay más huecos que se pueden rellenar, pero como sin entrar mucho en detalle de losetas, sí que se pueden hacer bastantes bloqueos de otro tipo. Sí que es verdad que no es la principal estrategia, porque si te dedicas a hacer bloqueos tampoco te va a servir de mucho, pero sí que hay uno que otro bloqueo que se puede hacer. Y luego el tema de la distribución de las losetas es importante, como en cualquier juego de Carcassonne, tanto el básico como las expansiones, en saber la distribución, porque eso te permite saber un poco las probabilidades. Es decir, por ejemplo, de posadas hay 6 losetas solamente, es decir, siguen habiendo o 2 catedrales. ¿Eso qué implica? Pues que de todo el total de losetas sumadas del básico con esta expansión, por ejemplo, podría ser que esa distribución a lo largo de la partida, pues si tú sabes que a lo mejor de las 6 posadas, por decir algo, o de las catedrales, quedan 20 losetas y todavía no han salido, si te has dedicado a construir una mega ciudad pensando que la cerrarás al final
y no sabes o no estás teniendo en cuenta esto, es muy probable que en los últimos turnos a lo mejor alguien te meta la catedral en el último segundo y eso ya te cuente 0 y todo el trabajo que has hecho durante la partida no te sirva de nada. Claro, al haber pocas losetas de ese tipo, eso permite más o que te salgan muy al principio, por ejemplo, o durante la mitad, o que perfectamente te puedan salir al final y cambie completamente la estrategia del juego, que no es solamente hacer para ampliar las puntuaciones y hacer muchos más puntos. Héctor. Sí, ahí sobre todo es el tema de las catedrales, sobre todo, que solamente hay 2. Si te salen al principio de la partida es una bendición porque lo que vas a hacer es construir la ciudad más grande que puedas y sobre todo protegerla con tu meeple grande, mientras que si sale al final es como un castigo y se lo vas a intentar colocar a quien puedas. Lo malo es que muchas veces no hay sitios ya al final de la partida donde encajarlo y puede que incluso te lo tengas que forzar a ponértelo a ti. Entonces es un arma de doble filo y eso es lo más divertido. Luego lo de las posadas pues está muy bien también por eso, porque digamos que las ciudades tienen generalmente con esta expansión y alguna que veremos, sobre todo se potencian las ciudades y esta hace que los caminos cobren preponderancia. Ya poner los setas a un camino, fíjate tú, es lo mismo prácticamente que construir una ciudad y solamente tienes una dimensión que cuidar, no como 2 en las ciudades. Por lo tanto, esto también da bastante potencia a los caminos. Haciendo un resumen breve, hay 18 losetas nuevas con esta expansión. Tenemos una figurita nueva que se llama Big Meeple, que es un poquito más grande que los meeples habituales y vale por 2. Es como si colocáramos 2 meeples en vez de 1. Y después, las losetas que vienen, lo más importante es que hay 6 que traen unas posadas, como explicó Javi, que trae una pequeña posadita junto con un lago, eso es lo más identificativo, y 2 catedrales. Lo que hacen es potenciar el número de puntos que se va a conseguir o putear, porque si no se cierra la ciudad que lleva una catedral o no se cierra el camino que lleva una posada, son 0 puntos al final, por muy largo que sea el camino, por muy grande que sea la ciudad. Básicamente, ese sería el resumen más sintético que se podrá hacer. Pero bueno,